Vamos a hablar de este tema con el experto. Estamos aquí ya con el ingeniero Fernando Neira, porque definitivamente preocupa, ¿no?, que se vuelva a presentar un fenómeno del Niño muy similar, además, al que tuvimos en el año 2017. Recordemos además que las aguas se calientan, se generan lluvias, se está pronosticando al menos lluvias de intensidad bastante fuerte y lo que podría además alertar sobre la presencia del dengue. Ingeniero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y esta alerta es la que le ha dado incluso un ex jefe de Senami, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede comentar usted al respecto? ¿Es cierto esto que este fenómeno del Niño, que tendría su pico alto en octubre, podría generar lluvias mucho más intensas? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad lo que dicen los expertos es un tema coincidente, ¿no? Ya digamos, el Servicio Meteorológico Atmosférico de Estados Unidos, la NOAA, ha hecho el anuncio de que hay un 80% de probabilidades de que el Niño se concrete. O sea, vamos a tener. Es muy probable, ¿no? Hay una alta probabilidad. Obviamente es un anuncio que está bastante anticipado, a diferencia de otros años. Ahora hay muchos más tecnología para poder, digamos, adelantar este pronóstico y obviamente el escenario que se nos viene, si es que se confirma esto, es un poco lo que está manifestado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener un calentamiento inusual, excesivo de las aguas y eso obviamente va a generar que haya una mayor evapotranspiración y por lo tanto se generen más núcleos o cúmulos de lluvia. Entonces, las condiciones están dadas justamente en la época estacional que tenemos. ¿Para cuándo sería eso? Claro, la época estacional de lluvias que tenemos en el Perú generalmente es en diciembre, enero, febrero. ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo usual? Pero ahora, con el calentamiento, esto va a extenderse mucho más, o sea, va a intensificarse. O sea, de lo usual que tenemos estacionalmente, esto se va a intensificar y no sabemos cuánto más. Claro. Y esto definitivamente lo que trae también es la activación de quebradas. Exactamente. Que de inmediato nosotros ya sabemos, quebradas, atención, huaicos. Exactamente. El problema es que muchas de estas quebradas que debieran estar desocupadas, están ocupadas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y tenemos muchos asentamientos humanos, poblaciones que están en zonas inadecuadas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por otro lado, este calentamiento no solamente se va a manifestar en exceso de lluvias, sino también en probables sequías o déficit de agua en otras zonas del país, ¿no? Eso es, digamos, otro efecto, ¿no? ¿El tema de la temperatura también? Exactamente, ¿no? Vamos a tener más episodios. Hemos tenido hace poquito un evento climático inusual en Cusco, donde ha habido una helada excesiva, ¿no? Esto se puede intensificar mucho más aún o puede ampliarse mucho más aún con este tipo, digamos, de anomalías, ¿no? Y se ha dicho que está a 80% confirmado. Exactamente. Y comenzaría entonces en octubre. En octubre es la época usual en la cual siempre se comienza o se inicia ya, digamos, este tipo de procesos. Hay un monitoreo constante y cuando el Servicio Meteorológico Americano indique que ya estamos ya prácticamente con el Niño en marcha, eso lo vamos a ver más o menos en junio, julio, septiembre aproximadamente ya se está dando el anuncio oficial, ¿no? Ahora, las zonas más afectadas siempre son el norte, ahora se alerta lo mismo. Exactamente, también, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este es un tema ya conocido, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay un tema ahí importante que tiene que ver justamente lo que mencionaba también, ¿no? Sobre el tema en el cual tenemos que prever todas las acciones necesarias para poder atender justamente toda esta población que va a ser afectada, ¿no? Claro, tenemos 5 meses, ¿no? La alerta se está dando y eso es importante compartirlo con los televidentes porque hay 5 meses para que se trabajen en medidas de contención. Exactamente, ¿no? Hay que comenzar a prever el tema de los albergues, hay que ver el tema de abastecimiento de agua, hay que ver toda la dotación de servicios que hay que dar a los damnificados. Y un tema importante, ¿no?, es que hay que catastrar en este momento a los damnificados, tanto a nivel urbano, rural, porque después van a aparecer damnificados y van a seguir apareciendo porque no hemos tenido un inventario. Entonces, en este momento hay que comenzar a hacer todo, digamos, una estadística, una logística para saber cuántos son los afectados y qué es lo que verdaderamente el Estado va a tener que invertir. No hablemos de invertir, en realidad los desastres son pérdidas, ¿no? Son pérdidas económicas que se van a tener que asumir
y hay que tratar de ver, de asegurar la infraestructura esencial, básica en este momento. Pero ¿no? también porque lo que se está haciendo es salvar vidas, y si se toma el caso desde un inicio, como ahora que se está pronosticando este tipo de hechos, porque lo que se indica es que serían estas lluvias mucho más intensas, porque ya tenemos el calentamiento de las aguas que va a generar lluvias más intensas a partir de octubre, según los pronósticos, ¿cierto? En octubre se inicia el proceso, este fenómeno, pero las lluvias ya intensas, el pico, se inicia en la época estacional, ¿no? Diciembre, enero, febrero. En la época de lluvias. Que es la época de lluvias. Marzo siempre es la época más, donde hemos tenido pues los eventos mucho más intensos históricamente, ¿no? Febrero, marzo son la época más. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo en el norte del país también el golpe que está dando el dengue, por la acumulación precisamente de lluvias que hemos tenido también este año. Entonces, se podría registrar un panorama similar, ¿no? Porque se está hablando incluso de que si no se realizan actividades preventivas, podríamos hablar de una epidemia. A ver, el dengue es un vector, el transmisor es un mosquito que se acumula con el agua. El problema es que la temperatura no es usual en este momento. Estamos con la temperatura del mar a 5 grados, 6 grados por encima. Entonces, en la casa debemos haber visto de repente que aparecen arañas, que aparecen de repente algún tipo de insecto. Es por la temperatura, ¿no? No es usual, ¿no? Ahora en los jardines, en los parques, uno tiene que ir con su repelente, porque hay que tener mucho cuidado en especial con este mosquito rojo, que es el que transmite el dengue, ¿no? Entonces, es una alerta que hay que tenerla no solamente en el norte, sino en toda la costa, ¿no? Acá en Lima también hay que tener mucho cuidado en los parques, sobre todo básicamente con estos focos de transmisión. En zonas donde hay mucha vegetación y acumulación de agua y hay alta temperatura, es donde hay que tener los humedales, ¿no? Ventanilla, Villa, las zonas donde hay, digamos, mucha vegetación, hay que tener bastante cuidado con las aguas estancadas, ¿no? ¿Y la temperatura también se podría elevar entonces a partir de octubre? Claro, exactamente, ¿no? El problema es que la temperatura superficial se va a elevar, va a calentar. Entonces, en lugar de encontrar aire frío, va a encontrar aire caliente y eso va a favorecer la formación de ellos. Si uno ve, por ejemplo, cómo es la anomalía de lluvias que hemos tenido en Piura, se forman las lluvias inmediatamente y comienza pues el tema de la precipitación. Entonces, eso se debe justamente al calentamiento excesivo que tenemos del mar, ¿no? El mar nos regula. Si tenemos el mar frío, tenemos frío. Si tenemos un mar caliente, tenemos calor. Entonces, es por la condición de humedad que tenemos en la costa, que es lo que... Y que no ha bajado, ¿no? Bueno, ahora estamos un poco el día nublado, pero no es el invierno que usualmente tenemos. No es el invierno usual, así es, exactamente. Entonces, igual va a seguir en estos meses, porque ya nos indican que desde octubre comenzaría, hay un 80% de confirmación de que comenzaría el fenómeno del Niño. Entonces, ¿va a seguir el mar caliente? Lo que se estima es que sí, va a seguir caliente. Ahorita estamos en la época estacional de invierno, estamos entrando al invierno, eso ayuda, atenúa un poco, y como bien indicas, son 5 meses, 6 meses que tenemos para ir haciendo todas las previsiones para asegurar de que los potenciales damnificados, los potenciales afectados sean atendidos, no tengamos pérdidas que lamentar y sobre todo el tema de salvar vidas. Por eso es importante que las autoridades en este momento... A ver, hay muchas cosas que está haciendo el Estado, pero hay que priorizar lo que es importante en este momento, ¿no? Entonces, y eso, dígale a las autoridades locales, ¿en qué se tienen que enfocar en trabajar con esta alerta que ya la están dando ustedes los expertos? Exactamente, lo que tienen que hacer es priorizar ahorita los lugares, los espacios donde van a ir las personas que resulten afectados, los albergues, toda la logística para mantener de repente provisiones de agua, que es lo que va a escasear, los servicios, los baños, ¿no? Cómo hacer la gestión de residuos en tanto estas personas estén damnificadas, ¿no? O sea, no repitamos los episodios de tener a la gente en desiertos o tener a la gente sin ningún tipo de servicios, ¿no? Y el otro tema es que si hay que declarar zonas de riesgo no mitigable, hay que hacerlo de una vez para seguir, obviamente, pues generando expectativa en la gente que ocupa zonas de riesgo, ¿no? Las zonas de riesgo tienen que ser declaradas, ¿no? Hemos tenido en el año 2017 encargos que se dieron a las regiones de que declaren zonas de riesgo no mitigable para poder orientar inversiones y no lo hicieron. Nunca se hizo. ¿Por qué? Porque políticamente no les conviene, no les favorece, ¿no? Y otro tema también es que debemos tratar de pasar de una política de dar bonos o subsidios a ver cómo reconvertimos el tema económico
para no perder, ¿no? Porque los desastres generan pérdidas y ese es un tema en el cual debemos tratar de pasar un tema de inversión. Y la generan, ¿no? Además también porque no hemos trabajado en el tema de la prevención, ¿cierto? Ahora, sí. Aparte de las lluvias intensas, porque muchos se preguntan, ya han anunciado que llega entonces el fenómeno, pero aparte de las lluvias intensas que ya se conocen, ¿no? De estas lluvias que generan las precipitaciones también, la activación de las quebradas, los huaicos, que es lo que conocemos usualmente, ¿qué es lo que también se podría presentar otros fenómenos? Bueno, el tema de las heladas meteorológicas, ¿no? Los descensos de temperatura, el tema de la ausencia de lluvias, que va a afectar obviamente las sequías, va a afectar enormemente a muchas poblaciones que dependen de la subsistencia del campo, estrés hídrico, ¿no? Y otro tema importante es el tema de los vectores, ¿no? La prevalencia de los vectores, que va a ser también un tema muy recurrente, ¿no? En el mar vamos a tener un mar de repente en excesivo calor, con de repente algún tipo, digamos, de elementos que no son usuales, malaguas de repente. Eso de repente puede comenzar a aparecer y es un indicador, obviamente puede que el mar está tropicalizado, ¿no? El mar se va a tropicalizar, va a estar más caliente de lo usual. Hay que tratar de tomar la previsión también con las temperaturas, sobre todo básicamente porque al ser una zona húmeda, el tema de las micosis o los hongos también van a comenzar a aparecer, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es una cadena, es, ¿no? una cadena. Lo que jala el mar caliente. Hay que tratar de priorizar la ropa de algodón, ¿no? Porque obviamente vamos a tener un tema de temperatura elevada. Exactamente. Sí, y ahí nos responde además, ¿no?, la consulta, porque si muchos pensaban que ya comenzó el invierno de por sí, vamos a tener ya las temperaturas bajas, todavía estamos teniendo un invierno inusual. Es un inusual, así ¿no? Es un invierno bastante inusual y ya está pegado también a que vuelva entonces a subir la temperatura, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta que dependemos mucho del mar. Ahorita hay un tema, digamos, en el cual pueden haber episodios de repente de frío, pero eso no quiere decir de que el mar haya perdido la temperatura, ¿no? Hay un tema importante que es el tema del anticiclón del Pacífico Sur, que hace que lleguen vientos fríos, pero obviamente estamos con una corriente marina que es obviamente pues totalmente inusual, cálida, ¿no? El mar en el Perú, en toda la costa peruana está 5 grados, 6 grados por encima de lo normal. Exactamente. Así es. Bien, ingeniero, gracias por explicarnos y atención, y el trabajo es para las autoridades locales. La alerta está dada, lo han dicho diferentes expertos, así que hay que trabajar porque se avecina además un fenómeno del Niño. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros.